mostramos lo nuestro. Bajo condición de anonimato, un miembro de uno de los cárteles mexicanos describió su misión criminal a La Voz de América. Es solo por el dinero, realmente no me importan. Sé que están aquí por su sueño americano, para eso vienen todos. El trauma para algunos migrantes va mucho más allá de saber que son identificados por el cártel como cajas, chivos o piezas. Y muchos, tras recibir un trato inhumano, prefieren entregarse a las autoridades, como narró este centroamericano detenido en la frontera tejana. Prefiero que me tengan aquí encerrado y no aquí en México. Me tuvieron ahí secuestrado y estacionaron a mi familia. Establecer la verdadera identidad de quien entra de manera irregular a Estados Unidos es prioridad, cuenta la jefe de la patrulla fronteriza en el Valle del Río Grande, Gloria Chávez. Si son individuos adultos que tienen historial criminal, van a correr de la patrulla fronteriza y no van a querer ser detenidos. Las familias se van a entregar porque traen niños. Ignorando todos los riesgos, destaca el vocero del Departamento de Seguridad Pública, DPS, en Eagle Pass, Texas, el sargento René Córdoba. Hay gente que realmente cruza el río y no sabe nadar. Sucede casi todos los días. Los migrantes que llegan a Eagle Pass casi siempre van acompañados por un lanchero, un miembro del cártel que los lleva a tierra firme y nada de regreso. No se puede cruzar por aquí, tienen que cruzar por el puente. Advertencia que casi todos ignoran. Llevo ahorita 3 veces tratando de cruzar. La mayoría de estos migrantes terminan a merced del crimen organizado, pues su intento de cruce se registra en zonas dominadas por los carteles que viven del contrabando de migrantes. Son todas las cosas relacionadas con el cártel las que definen exactamente lo que les debes. De los 2,5 millones de detenidos en la frontera sur estadounidense en 2023, menos del 1% tenían antecedentes penales. Si no puedes obtener una tarjeta verde, no puedes tener un seguro de auto. Ahí mismo hay 2 delitos. Lo que aprovechan los grupos criminales en medio de una crisis que el propio gobierno estadounidense ha descrito como un drama humanitario. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. ¿Qué pasa con los habitantes de la frontera en Texas? Todavía duermo con armas de fuego. Mañana en un nuevo episodio de Tras las huellas del coyote. ¿A dónde los conocieron? Ahí al otro lado, ahí nomás. Descubrir y acercarnos a las huellas del coyote fue la razón de adentrarnos en la frontera tejana. Realidad expuesta por un miembro de uno de los cárteles mexicanos que bajo anonimato habló con La Voz de América. En México hay un cártel que controla el río. En Texas hay más de 1,300 kilómetros de frontera acuática. Para poder cruzar se debe tener permiso de ellos. No se puede simplemente cruzar de México para acá porque los matan. Sin importar si el migrante piensa entregarse Si cruzas por esta propiedad, les pueden arrestar. o huir de las autoridades, debe pagar un peaje a los criminales que controlan la zona. El sargento Eric Estrada, vocero del Departamento de Seguridad Pública DPS en Texas, corrobora lo que autoridades han conocido. Pagan para no solamente cruzar, pero también utilizar transportación y también utilizar una casa de seguridad. Tráfico ilícito de migrantes que frecuentemente se convierte en trata de personas, un delito que atenta contra los derechos humanos, un alto riesgo sin garantía alguna. Caminamos allá. Nunca llegaron por atrás. Cuenta uno de muchos migrantes que han caído en la trampa comúnmente planeada por el cártel. Hicieron esa como carnada para ver dónde estaba la patrulla fronteriza. Los migrantes pagan al cártel por un cruce entre $2 y $16,000. Muchos se endeudan, a pesar de que dicen que esto es venderle el alma al diablo. Pero otros no logran reunir el dinero, por lo que les cobran con la vida. Es algo terrible de ver, ¿sabes? Los cuerpos. En 2022, solo en la zona del Valle del Río Grande,
fueron hallados 194 cadáveres. Se desconoce cuántos perecieron por muerte accidental o por causas violentas. Residentes de la zona, como Joel Leiza, saben que el río arrastra cuerpos muy seguido. Estoy aquí pescando y sé que 3 cuerpos pasaron al lado mío y ni siquiera los vi. Fueron blanco de una cadena criminal que se alimenta de la desinformación, De alguna manera nos pueden ayudar. el miedo y el desespero de miles que están dispuestos a apostarlo todo por un sueño americano que fácilmente se transforma en pesadilla sin fin. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Tienes tu cinturón abrochado, ¿cierto? Buscando el rastro de los traficantes de migrantes. Mañana en un nuevo episodio de Tras las huellas del coyote. En RTP, mostramos lo nuestro. Nadando, caminando por desiertos, trepándose por un muro o cruzando alambre de púas, miles de migrantes siguen llegando de manera irregular a Estados Unidos. Aunque no lo creas, después de un par de horas generalmente hacemos 3 o 4 detenciones en un grupo. Siempre dependerá de las circunstancias. El clima influye. Si ha llovido, si hay huellas, si el suelo está muy duro o muy sucio. Así narró a La Voz de América el sargento Christopher Williams del Departamento de Seguridad Pública DPS en el condado de Zapata, Texas. La creatividad no tiene límite para evitar dejar huella y mimetizarse entre ciudadanos de bien. A veces fingen estar pescando, caminan con sus redes, su caña de pescar, se desplazan 100 metros, se sientan, caminan otros 100 metros, vuelven a sentarse, nos toman fotos a nosotros y a los militares. Funciona como todo en su organización. Cámaras de seguridad hay a lo largo de toda la frontera, algunas obvias, otras escondidas. Todas ellas lanzan alertas tan pronto detectan actividad. Trato de no acercarme mucho porque hace un poco de ruido, lo oyen y a veces simplemente intentan correr. Con precaución debe cumplir su misión, explica la cabo Kathleen Chávez, piloto de drones para DPS. Pero hay huellas que son indelebles y a plena luz del día fuimos testigo de ellas. Tienes tu cinturón abrochado, ¿cierto? 25 minutos llenos de adrenalina, a una velocidad promedio de 160 kilómetros por hora. Y las autoridades celebran un nuevo paso en su tarea. Mira cómo cargan los teléfonos. ¿Ves cómo le ponen rollo de ese? Es para que no hagan llamadas. El foil paper. El sargento Eric Estrada, vocero del Departamento de Seguridad Pública en Texas, explicó que en artículos de tecnología se esconden datos y contactos clave en el cártel. Todo viene en bolsa porque acaban de cruzar. A veces pueden salir bajo fianza mañana, a veces dentro de 2 o 3 días. Hemos tenido situaciones mientras los llevamos a la cárcel, nos dicen, Señor, este es mi único ingreso, así que lo haré de nuevo. Así que esta vez se ganó una batalla, pero no la guerra contra el tráfico de migrantes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Tras meses de decisiones entre la vida y la muerte, un nuevo dilema. Prefiero que me tengan aquí encerrado y no aquí en México. Mañana, en un nuevo episodio de Tras las huellas del coyote. En RTP, mostramos lo nuestro. Decenas de contenedores plásticos se ven en vías aledañas a la frontera. Allí se almacena agua fresca para los migrantes,
Pues como señala Christine Miner, residente de Del Río, muchos violan la ley en busca de bebida. Durante 2 semanas, cada mañana al salir revisaba el agua porque dejaban la llave abierta. Los residentes buscan evitar que ingresen a sus terrenos. Eso es una carga para nosotros porque ahora tenemos que pagar una factura de agua más alta, crea lodo, inundaciones en ciertas áreas de nuestros corrales de animales y demás. Y es que los residentes de las zonas de tránsito de migrantes indocumentados viven el impacto del reto migratorio más allá de las noticias, en la propia puerta de su casa. Algunos detallaron a La Voz de América en este recorrido por el sur de Texas medidas que toman por su propia cuenta para proteger su integridad y la de sus familias. Apoyo el alambre de púas y todo lo que hizo Abbott porque todavía duermo con armas de fuego, pero no tengo ninguna encima en este momento. Residentes de la frontera tejana, en el lado mexicano, reclaman atención. La verdad sí se siente como si estoy en la cárcel. Piensa en nosotros también. Digo, no nomás en migrantes. Ahora, cuando salgo de aquí, tengo 2 barreras para realmente llegar a Estados Unidos. Parece que no les importa mucho la gente que reside justo en el río. Las barreras previenen, pero no contienen la acción criminal del cártel que impone una implícita ley del silencio. ¿Cuántas personas? Por lo que muchos pidieron reserva de su identidad. Noto que hay actividad sospechosa. Es muy obvio cuando alguien simplemente cruza, especialmente porque conducen como locos para salir del área. Pero según el portavoz de la policía en Eagle Pass, Humberto Garza, la percepción de inseguridad es mayor a la realidad de sus reportes. En 24 horas, 2 de cada 10 llamadas involucran algún tipo de incidente de indocumentados. Criminalmente, no hemos tenido nada importante con lo que hayamos tenido que lidiar. Percepción o realidad es un tema que ciertamente impacta a quienes residen al límite de la frontera tejana. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Un testimonio excepcional. La gente que tanto aquí como en México se dedica a robarse a la gente. El modus operandi de los traficantes de migrantes. Mañana, último episodio de Tras las huellas del coyote. Esta publicación se hace por razones editoriales de la VOA, dado que el personaje involucrado en una actividad criminal actúa como informante de las autoridades de Estados Unidos. Advertimos que las siguientes imágenes contienen material perturbador que puede herir la sensibilidad de algunas personas. Desde que era un adolescente, este hombre, hoy en día informante de las autoridades estadounidenses, trabaja con el cártel mexicano del noreste. Es más creíble que crucen 500 personas a que crucen 500 cuadros de marihuana. Es mucho, o sea, es mejor la gente. En volumen te deja más dinero. Alrededor de 300 personas, conocidas como pateros, operan en un tramo de 40 kilómetros. Cada uno maneja una clave que, aunque verbal, cumple el rol de comprobante de pago de un peaje obligado para cruzar el río. El cártel tiene lo que se le viene llamando la guardia. La guardia es el encargado de cuidar todo el río, que no haya gente que brinque sin permiso. ¿Qué clave traen? No tienen, ni pues, nomás se los llevan al cocinero del cártel para que lo desaparezcan. Cocinero, otro de los macabros roles de la organización criminal. Hay sicarios que matan a la gente y se los llevan para que los cocinen. Una cosa es matarlos, otra cosa es alguien que se encargue de desmembrarlos, disolverlos en ácido y ya que esté disuelto, enterrar todo ese líquido con los restos. En otras palabras, tener una clave es tener una especie de franquicia para operar como traficante del cártel de la zona. Tu clave puede ser Güero de la Costa. Se abren el cártel y te cobran $80,000. Y ya nomás por el piso, tú pagas una pequeña cantidad de $1,200 y ya puedes brincar tu gente. Brincar, una forma de referirse a cruzar ilegalmente. Una inversión que se recupera con rapidez, pues cada migrante paga entre $2,000 y $16,000. Ganancia que para ellos contrarresta el riesgo de ser capturados.
Como destaca el sargento Eric Estrada, vocero del Departamento de Seguridad Pública DPS en Texas. Si tienen 10 inmigrantes dentro de un vehículo, piensan que es solo un delito grave. No, en realidad son 10 delitos penales y eso nos ayuda en cuanto a las consecuencias. Se enfrentan a 10 cargos, lo que significa 10 montos de fianza diferentes. En territorio estadounidense, un levantador, otro miembro del cártel, los transporta a una casa de seguridad. Hay gente que tanto aquí como en México se dedica a robarse a la gente. Los secuestran, piden dinero por ellos. Todos tienen su historia, hasta yo. Todos tienen sus historias de que sufren. Todos tienen su historia. Así es que, por favor, piénsele antes de entrar ilegalmente. La jefa de la patrulla fronteriza en el Valle del Río Grande, Gloria Chávez, insiste en que se haga la solicitud a través de la aplicación CBP One y el proceso allí señalado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Si quiere conocer más de Tras las Huellas del Coyote, visite próximamente nuestras redes sociales. En RTP, mostramos lo nuestro. Dolorido. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Me secuestraron los indios y me torturaron. ¿Y por qué hicieron eso? Para robarme. ¿Para robarte? ¿En dónde sucedió? En el Darién. ¿En dónde? En las montañas del Darién. No pesa ni quintal de ahí. ¿Quieres poner la maleta? Te vamos a poner la maleta esta vale. Hay que destruir. Por lo general por día están llegando de 2.000 a 3.000 migrantes. Se atiende más o menos como la mitad de la cantidad de la población o más. Aparte de eso, que también tenemos gente de la comunidad que se viene a atender, le damos servicio a ellos como los migrantes. Las condiciones por las que más vienen son las condiciones de los pies, las lesiones cutáneas. Más es la deshidratación y problemas gastrointestinales, que eso ya vendría siendo los vómitos, las diarreas y síntomas de gripe. Somos de Venezuela. ¿Y acaban de terminar el recorrido? Acabamos de terminar el recorrido con el favor de Dios. ¿Cuánto tiempo les tomó? Con hoy es el tercer día. ¿El tercer día? Sí. Venimos mi hija mayor, mi hijo y mi esposa que viene atrás con la bebé. Tantos niños pequeños. ¿Por qué hicieron eso? Imagínense la situación. ¿Cómo es la situación? Descríbela. El país, el que ellos no tengan futuro. Pero estamos felices de que llegamos. Estamos felices de que llegamos y tenemos esperanza de que vamos a tener una mejor vida. ¿Por eso lo hace? Claro. ¿No le da miedo todo el riesgo que corrió y que corrieron sus hijos? No sabíamos que iba a ser así. Y de verdad, es muy fuerte tener mis hijos pasando hambre. Y por eso decidimos venirnos de allá. Es duro y más asumirlo con bebés. Es una situación bien compleja, la naturaleza es muy salvaje
las condiciones muy hostiles. Pagamos $300 para cruzar desde Colombia. ¿Por persona? Por persona. $370. ¿Cuánto? $370. Hasta acá. Entramos a una tumba también, pero hecha con piedra. Un niño, un bebé dentro del agua. Ah, el niño también. El bebecito dentro del agua que un niño del agua. Sí, todo muerto. Un bebé como de menos de un año. Sí, más o menos de meses. ¿Había muchos niños? Sí, claro. ¿Por qué la gente hace eso tan peligroso? Porque lo que pasa es que tenemos un gobierno que en verdad la economía no las ha llevado en caos, a pesar que pintan otras cosas en el mundo, nosotros la vivimos. No es fácil cruzar la selva, y mucho menos con niños, de verdad. Pensamos que íbamos a caminar, que íbamos a pasar ese montón de cosas, pero que va. Es duro, es durísimo. ¿Por qué? Es duro por los niños. Quizás uno no quizás uno solo se le puede hacer mucho más fácil, ¿sí me entiendes? Pero con los niños es demasiado. Es demasiado fuerte. Sí. Cuéntame tu nombre. Joandra. Joandra, ¿qué acabas de vivir? Cuéntame, desahógate. Fue horrible. Fue demasiado. Los niños pasan mucho trabajo. Los niños pasan demasiado. ¿Cuánto tiempo te tomó? Me tuvieron 2 días en el primer campamento porque estaba lloviendo. Y duramos ahorita 3 días. ¿Por qué lloras? Porque los niños no han comido, tienen diarrea, están deshidratados. Entonces, pues venía asustada. Estás muy asustada. Acabas de llegar, ya pasó la selva. ¿Le recomiendas a la gente hacer esto? Lo que pasa es que allá igual pasan necesidades. Mira, si yo hago esto es por el bienestar de ellos, por el estudio de ellos, porque nosotros estamos grandes, pero ¿y ellos qué? La educación de Venezuela no sirve. No, a veces no iban para la escuela porque no había que comer y no son los únicos niños, son muchos niños, ¿me entiendes? Entonces yo lo hice por eso. Tal vez no puedo recomendar eso, tal vez nosotros no nos supimos preparar, teníamos que prepararnos mejor con más comida y eso. Es difícil por los niños. O no somos nadie para decirles a la gente que no lo hagan, ¿sí me entiendes? Porque el desespero que se vive allá también es fuerte. Simplemente esto es una travesía para tener una mejor calidad de vida para ellos. El niño. Para ellos. Sí, por favor. Sí. Para ellos. Todo esto es por ellos. Las montañas, los ríos, las piedras. Una persona que venía con una enfermedad y falleció en el camino. ¿Lo viste? Sí. ¿Y qué pasó con esa persona? ¿Quedó ahí? Lo enterraron ahí los amigos que lo traían cargado. Una locura, que no venga nadie, ni un venezolano más para acá. Nadie, no, muy... Una locura. Que aguanten allá días sin luz, sin agua, lo que venga, pero que no salgan. ¿Vio muchos niños? Muchos niños, ancianos, gente enferma. ¿Qué te puedo decir? No, veníamos una fila grande y pues nos robaron. Nos metieron para el medio del monte. ¿Quién? Yo digo que son los indios, pues. Entonces cargaban revólver. Había mucha gente y un señor que es de Barquisimeto cargaba $1000. Y pues él no quiso que lo robaran, pues él salió corriendo y se metió los $1000 en la boca y salió corriendo y la gente esa le echaban tiro. Dijo que todo era un atraco, que le dieran todo, entonces nos metían las manos en los senos, en las partes íntimas. ¿Sí? Para sacarnos, a mí me quitaron el teléfono y $300 que traía, que ya era lo último que nos quedaba. Que no venga ni un venezolano más. El viernes. No se venga nadie. Quédense allá donde estén, si están en Colombia, quédense por allá. ¿Por qué? Muy sufrido el camino, muy fuerte, muy pesadito, muy te desgasta. La inflación es la que nos lleva a esto. No tenemos por cómo entrar por vía aérea a un país donde podamos trabajar tranquilos. Entonces que nos toca cruzar la selva y arriesgarnos para que nosotros, nuestra familia pueda tener algo mejor
porque algo que no nos ofrece ese gobierno que tenemos, ese gobierno mal administrador, vamos a decirlo. Porque Venezuela no está en situación para vivir. ¿Por qué? Porque una canasta básica está aproximadamente entre 500 mil dólares y la gente se gana $7 mensual. Entonces no da para vivir. Adolorido. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Me secuestraron los indios y me torturaron. ¿Y por qué hicieron eso? Para robar. ¿Para robarte? ¿En dónde sucedió? En el Darién. ¿En dónde? En las montañas del Darién. No pesa ni quintal, dígame. Ahí. ¿Quieres poner la maleta ahí? Te vamos a poner la maleta, chaval. Tiene que despedir. Por lo general por día están llegando de 2.000 a 3.000 migrantes. Se atiende más o menos como la mitad de la cantidad de la población o más. Aparte de eso, que también tenemos gente de la comunidad que se viene a atender, le damos servicio a ellos como los migrantes. Las condiciones por las que más vienen son las condiciones de los pies, las lesiones cutáneas. Más es la deshidratación y problemas gastrointestinales, que eso ya vendría siendo los vómitos, las diarreas y síntomas de gripe. Somos de Venezuela. Y acaban de terminar el recorrido. Acabamos de terminar el recorrido con el favor de Dios. ¿Cuánto tiempo les tomó? Con hoy es el tercer día. ¿El tercer día? Sí. Venimos mi hija mayor, mi hijo y mi esposa que viene atrás con la bebé. Tantos niños pequeños. ¿Por qué hicieron eso? Imagínense la situación. ¿Cómo es la situación? Descríbala. El país, el que ellos no tengan futuro. Pero estamos felices de que llegamos. Estamos felices de que llegamos y tenemos esperanza de que vamos a tener una mejor vida. ¿Por eso lo hace? Claro. ¿No le da miedo todo el riesgo que corrió y que corrieron sus hijos? No sabíamos que iba a ser así. Las montañas, los ríos, las piedras. Una persona que venía con una enfermedad y falleció en el camino. ¿Lo viste? Sí. ¿Y qué pasó con esa persona? ¿Quedó ahí? Lo enterraron ahí los amigos que lo traían cargado. Una locura, que no venga nadie. Ni un venezolano más para acá. Nadie, no, muy... Una locura. Que aguanten allá días sin luz, sin agua, lo que venga, pero que no salgan.
¿Vio muchos niños? Muchos niños, ancianos, gente enferma. ¿Qué te puedo decir? Y de verdad, es muy fuerte tener mis hijos pasando hambre. Y por eso decidimos venirnos de allá. Veníamos una fila grande y pues nos robaron. Nos metieron para el medio del monte. ¿Quién? Yo digo que son los indios, pues. Entonces cargaban revólver. Había mucha gente y un señor que es de Barquisimeto cargaba $1,000. Y pues él no quiso que lo robaran, pues él salió corriendo y se metió los $1,000 en la boca y salió corriendo y la gente esa le echaban tiro. Digo que todo era un atraco, que le dieran todo, entonces nos metían las manos en los senos, en las partes íntimas. ¿Sí? Para sacarnos, a mí me quitaron el teléfono y $300 que traía, que ya era lo último que nos quedaba. Que no venga ni un venezolano más. El viernes. No se venga nadie. Quédense allá donde estén, si están en Colombia, quédense por allá. ¿Por qué? Muy sufrido el camino, muy fuerte, muy pesadito, muy te desgasta. Es duro y más asumirlo con bebés. Es una situación bien compleja, la naturaleza muy salvaje, las condiciones muy hostiles. Pagamos $300 para cruzar desde Colombia. ¿Por persona? Por persona. $370. ¿Gastaste $370? Hasta acá. La inflación es la que nos lleva a esto. No tenemos por cómo entrar por vía aérea a un país donde podemos trabajar tranquilos. Entonces que nos toca cruzar la selva y arriesgarnos para que nosotros, nuestra familia pueda tener algo mejor. Porque algo que no nos ofrece ese gobierno que tenemos, ese gobierno mal administrador, vamos a decirlo. Porque Venezuela no está en situación para vivir. ¿Por qué? Porque una canasta básica está aproximadamente entre $500,000 y la gente se gana $7 mensual. Entonces no da para vivir. Encontramos a una tumba también, pues hecha con piedra. Un niño, un bebé dentro del agua. El niño también. El bebecito dentro del agua que un niño nos del agua. tropezó. Sí, estaba muerto. Un bebé como de menos de un año. Sí, más o menos de meses. ¿Había muchos niños? Sí, claro. ¿Por qué la gente hace eso tan peligroso? Porque lo que pasa es que tenemos un gobierno que en verdad la economía no las ha llevado en caos, a pesar que pintan otras cosas en el mundo, nosotros la vivimos. No es fácil cruzar la selva, y mucho menos con niños, de verdad. Pensamos que íbamos a caminar, que íbamos a pasar ese montón de cosas, pero que va. Es duro, es durísimo. ¿Por qué? Es duro por los niños. Quizás uno quizás uno solo se le puede hacer mucho más fácil, ¿sí me entiendes? Pero con los niños es demasiado fuerte. Sí. Cuéntame tu nombre. Joandra. Joandra, ¿qué acabas de vivir? Cuéntame, desahógate. Fue horrible. Fue demasiado. Los niños pasan mucho trabajo. Los niños pasan demasiado. ¿Cuánto tiempo te tomó? Me tuvieron 2 días en el primer campamento porque estaba lloviendo. Y duramos ahorita 3 días. ¿Por qué lloras? Porque los niños no han comido, tienen diarrea, están deshidratados. Entonces, pues venía asustada. Estás muy asustada. Acabas de llegar, ya pasó la selva. ¿Le recomiendas a la gente hacer esto? Lo que pasa es que allá igual pasan necesidades. Mira, si yo hago esto es por el bienestar de ellos, por el estudio de ellos, porque nosotros estamos grandes, pero ¿y ellos qué? La educación de Venezuela no sirve. A veces no iban para la escuela porque no había que comer y no son los únicos niños, son muchos niños, ¿me entiendes? Entonces yo lo hice por eso. Tal vez no puedo recomendar eso, tal vez nosotros no nos supimos preparar, teníamos que prepararnos mejor con más comida y eso. Es difícil por los niños. No somos nadie para decirles a la gente que no lo hagan, ¿sí me entiendes? Porque el desespero que se vive allá también es fuerte. Simplemente esto es una travesía para tener una mejor calidad de vida para ellos. El niño. Para ellos. Sí, por favor, sí. Para ellos. Todo esto es por ellos.
RPP, mostramos lo nuestro. Saludos a toda la audiencia de La Voz de América que se está conectando con nosotros a través de las plataformas digitales, de las redes sociales. Yo soy Salomé Ramírez desde Washington y estamos hoy aquí porque queremos darles un primer vistazo, una introducción a un proyecto muy especial que estamos a punto de presentarles en los próximos días y que presenta, como les digo, uno de los temas más importantes que sabemos que es para ustedes, nuestra audiencia, para nosotros como periodistas, y es por supuesto la situación migratoria que se está viviendo en nuestro continente, en el hemisferio occidental, pero sobre todo en un lugar muy particular por el que cientos de miles de personas están pasando cada año y que es un recorrido, uno de las porciones de ese recorrido migratorio hacia el norte del continente más peligroso, y es la selva del Darién. El próximo 12 de febrero, La Voz de América estrenará una historia muy especial para la que contamos con el apoyo de un periodista venezolano que en este momento está en Caracas y que va a hablar con nosotros. Rafael Hernández nos va a contar cómo fue esa experiencia desde la selva del Darién, donde conversó con migrantes, con personas que a tan solo segundos de haber terminado de cruzar la selva compartieron cuáles eran esos pensamientos que viven, que sienten, que vieron mientras cruzaban la selva. Así que quiero que podamos hablar con Rafael sobre cómo fue estar ahí en la selva, cómo fue el poder entrevistar a estas personas y que ustedes sepan cuáles son esos datos importantes que vamos a presentar en esta historia. Por supuesto, los invitamos a que entren a vozdeamerica.com para que puedan ver más y leer más este 12 de febrero, pero queríamos darles ese previstazo para que supieran este proyecto. Así que quiero hablar con Rafael Hernández, presentárselos a ustedes, que podamos compartir esa experiencia. Rafael, ¿cómo estás? Hola Salomé, buenas tardes, muy bien. Muchísimas gracias por este contacto y por la oportunidad de relatar un poco cómo fue el proceso de registro de este tema tan importante que nos atañe a todos en este continente, en Latinoamérica. Claro que sí, Rafael, y creo que una parte importante que le podemos compartir a nuestros usuarios que se están conectando ahora es este proyecto que se titula Los sueños que cruzan el Darién. Y decidimos perseguir este tipo de ángulo en esta historia, en este especial, precisamente porque sabemos que esos cientos de miles de personas están cruzando esta selva que se extiende por cerca de 17,000 kilómetros desde Colombia hasta Panamá. Están cruzando con muchos sueños. Y tú estuviste ahí. Así que háblanos un poco de cómo fue esa experiencia de recopilar esas entrevistas, de hablar con esos migrantes. ¿Qué se ve en la selva del Darién? Bueno, en primera instancia es un recorrido extremadamente difícil de planificar para un periodista y para un equipo de producción como el de La Voz de América, pero también para los migrantes. No es una cosa fácil. Pero recordemos que muchos de ellos están huyendo de una crisis económica, política, social muy fuerte y persiguen realizar los sueños de su vida, que en realidad son sueños bastante esenciales, que es el sueño de poder tener un propósito, de poder conseguir un empleo, de vivir dignamente. Entonces atraviesan esta selva persiguiendo ese sueño y se encuentran con que las imágenes que ven en redes sociales, los testimonios de quienes han cruzado no le hacen honor a vivir realmente la experiencia. Es una experiencia que yo calificaría de completamente aterradora, desde el momento en el que empiezas hasta que llegas al pueblo de Bajo Chiquito en Panamá. Tienen que atravesar una jungla que no tiene camino, que un guía del lado colombiano, un guía entre comillas, le tienes que pagar para que te ayude a cruzar hasta la frontera exactamente, que es una zona que se llama Las Banderas, que es donde termina Colombia y empieza Panamá. Desde ese punto en adelante estás por tu cuenta. Entonces los migrantes se conforman grupos para hacerlo de una manera más segura o una manera más rápida, pero todos tienen como un acuerdo implícito de que si a alguien le pasa algo, esa persona se tiene que quedar, los demás tienen que seguir, porque no hay manera realmente de ayudarlos, más allá de una ayuda superficial y momentánea.
Pero si tú te fracturas un pie o te enfermas de gravedad, lamentablemente no hay quien te rescate. Debes quedarte allá en la selva y morir. Y eso es lo que viven todos los migrantes que atraviesan estos 4, 5, 6 días a veces que dura este recorrido. Sumado, por supuesto, que las áreas están controladas por grupos armados, por indígenas. Es una tierra de nadie, por supuesto, está lleno de vida salvaje, de animales salvajes, y además el terreno tampoco ayuda porque tienes que atravesar montañas, riscos, barrancos, ríos que cambian de caudal de un momento a otro. Tú ves el río que tiene una corriente superficial, lenta, y dices, bueno, me voy a disponer a cruzar, pero en cuestión de minutos el caudal crece violentamente y empieza a llevarse a la gente, y al que se lleva se queda. O sea, no hay manera de ayudarlo. Realmente a quien le pasa algo en el Darién se queda en el Darién. Algo que llama muchísimo la atención es que la corriente migratoria que arranca fundamentalmente en Venezuela, porque es el flujo más grande, no hay manera de llevar un registro de cuántas personas realmente están migrando. ¿Por qué? Porque se dispersan entre las distintas fronteras, porque atraviesan distintos países. El único punto en el que realmente se puede hacer un registro, porque tiene forma de embudo y porque es un tapón, es cuando sales de la selva del Darién. Ese es el trabajo que hace Migración Panamá, con su institución que se llama Senafront. Es el único punto del flujo migratorio donde se puede hacer un registro. Y eso nos ha permitido a la prensa y a la sociedad y a los latinoamericanos conocer esta cifra que no es para nada desdeñable, que son 500.000 personas que cruzaron, más de 500.000, únicamente en 2023. Esto quiere decir que creció al doble del 2022. Y este año, que es electoral en Venezuela, en los Estados Unidos y en México, se ha comprobado que en años electorales, por culpa de la decepción electoral, los flujos migratorios aumentan de número. Es decir, que se vaticina que para este año ese número aumente muchísimo más. Gracias por compartir todo eso. Hay una parte que me parece que mencionaste muy importante, y es la manera en la que también pudimos dividir esta historia, y fue en 3 momentos diferentes. El primero, que es el más importante, es salir con vida de la selva. Hablabas, por supuesto, de los grupos criminales, pero también hay cuestiones de salud. Las personas se enfrentan a muchas cosas estando en la selva que ponen en riesgo esa salud. La tercera parte en la que dividimos este especial fue el hacer la travesía con niños, con menores de edad. Encontraste muchísimas madres con sus niños, familias, y además de eso, que es la última parte y la tercera también, es que hay personas que, aún estando allí recién salidos de la selva en ese embudo que tú mencionaste, decían que no venga nadie, que no vengan. Yo le diría a la gente que no vengan, que no crucen, porque claramente están ahí viviendo todo eso. Entonces, si primero nos puedes hablar un poco sobre esa perspectiva de ver a los niños cruzando, de las cosas a las que se enfrentan y de cómo sentiste de parte de esos migrantes esa sensación de, a pesar de conocer los riesgos, decidir cruzar la selva. Sí, uno de los hechos más impresionantes es que es un trayecto bastante difícil, casi imposible de cruzar para un ser humano solo. Por eso se conforman en grupos. Pero sumado a esto, la migración venezolana ha cambiado en los últimos años de ser yo me voy de mi casa y migro a vamos a emigrar la familia completa. Porque no tiene sentido dejar a tu familia atrás, porque para el migrante piensa, bueno, la estoy dejando con todas las dificultades. ¿Cuánto tiempo me puede tomar a mí establecerme y conseguir un empleo y poder enviar dinero a Venezuela? Y la dificultad de hacer eso. Entonces los venezolanos están decidiendo, bueno, no solo los venezolanos, el migrante que pasa por el Darién, muchos pasan con familias, incluidos niños pequeños. La UNICEF hace un trabajo muy importante en la zona, que es de captar a estos niños y darles apoyo psicológico y orientación, porque no es menos traumático, por supuesto, para ellos. Quizás no tienen una comprensión tan amplia como la puede tener un adulto, pero entienden que están en un sitio donde todo a tu alrededor representa un riesgo, incluidas las demás personas. ¿Por qué? Porque no todo el que cruza es una buena persona. También hemos visto cómo a través de este flujo migratorio se ha filtrado grupos delincuenciales, como por ejemplo el Tren de Aragua, que ya llegó a los Estados Unidos. Es una banda criminal que nace en Venezuela y ya ha
se ha extendido por toda Latinoamérica, incluidos los Estados Unidos. ¿Y por dónde pasaron? Bueno, pasaron por el tapón del Darién. Entonces, todo a tu alrededor implica un peligro. Y esta experiencia para un niño es muchísimo más fuerte y más difícil que para un adulto porque son más pequeños, porque tienen menor resistencia y sufren mucho más estas cuestiones de salud que se te pueden presentar. Sin embargo, sí, cruzan familias completas y estos niños llegan ya devastados. Creo que una de las partes más importantes de nuestra cobertura fue en el pueblo de Bajo Chiquito, que es el primer pueblo que te consigues apenas sales de la selva. No hay una transición entre la selva y el pueblo está como metido en la selva. Y llegan estas personas sin darse cuenta que llegaron, y cuando toman conciencia de que se acabó por lo menos la travesía de la selva, rompen en llanto, se deshacen, sienten muchísimo alivio porque dicen, no puedo creer lo que acabo de atravesar. Es decir, era lluvia, era selva, eran ríos, eran animales salvajes, eran personas queriéndonos hacer daño y no terminaba nunca. Y estos migrantes cruzan generalmente con un bolsito, con comida, con algo de ropa, con una carpa, y se dan cuenta que a medida que va pasando el recorrido tienen que dejar todo atrás. O sea, el Darién solo es atravesable tú solo como persona, no puedes llevar nada contigo. Estas personas llegan a Bajo Chiquito sin nada encima, o sea, ni siquiera un bolsito o de repente un bolso muy pequeño, pero ellos mismos te relatan que cuando estás atravesando la selva, todo pesa, hasta un par de zapatos extra termina siendo tan pesado, porque es un recorrido largo y difícil, que tienes que dejarlo atrás. Entonces eso tiene una repercusión en la alimentación, porque tienen que alimentarse con lo que puedan cargar encima, que no les haga mucho peso, y la selva no te va a proveer de ningún alimento. De hecho, no hay absolutamente nada, obviamente, es una selva. Me llama la atención, y fue una de las cosas que más me llamó la atención, de hecho, que en el pueblo de Bajo Chiquito, que ya estás en territorio panameño, no hay ningún tipo de servicio público, no hay energía eléctrica, solamente energía solar en algunas casas, no hay servicio de agua. Hay un dispensario y está Médicos Sin Fronteras y algunas ONG que ayudan, pero hay internet, porque hay un internet satelital que está allí, porque es una de las demandas más importantes de los migrantes, poder avisar que llegaron, que lo lograron y que llegaron vivos. Eso es como lo primero que ellos quieren hacer cuando llegan, avisarle a su familia que lo termine, o sea, hablar con su familia, sentir ese apoyo emocional de la familia y relatarles, mira, sí, lo logré, no se vengan, porque eso es lo que todos los migrantes te dicen cuando tú los estás entrevistando. Yo les recomiendo que no lo hagan, que busquen otras maneras, pero que no atraviesen la selva del Darién, porque en efecto uno le dice trayecto, pero en realidad no hay un camino, es una selva que tienes que enfrentar y ver cómo sortear. Y eso me hace pensar que por eso es tan importante que ustedes que nos están viendo puedan ingresar a vozdeamerica.com este 12 de febrero a leer estas historias, porque contamos mucho de eso en primera persona, en las experiencias directas que te alcanzaron a contar, y me llama mucho la atención una particular que ustedes van a poder encontrar ahí, es de este joven que literalmente acababa de cruzar la selva, estaba todo golpeado, lo tuvieron que mover en una carretilla, y yo creo que eso es como testigo de lo que tú nos estás contando, de la gente pasa sola, pero pasan muchas cosas. Ellos viven ahí, o sea, además de los riesgos que tiene una selva con los animales, con los ríos, con las lluvias, con todo lo que mencionabas, era la presencia de esos grupos criminales que los gobiernos de diferentes lugares de América han tratado como de hacer esas campañas, y quisiera que tal vez nos hablaras un poquito sobre eso, porque hablamos en la historia de los esfuerzos que hacen los gobiernos para tratar de que las personas precisamente no tomen este camino. La Organización Internacional para los Migrantes hace muchas campañas de información. ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se ve esa información o ese intento de combatir esas organizaciones criminales estando allí? Bueno, del lado colombiano, lamentablemente está completamente controlado por estos grupos, que ellos han organizado la migración para beneficiarse económicamente. O sea, en el reportaje pueden ver, en el trabajo especial, que para atravesar la selva del Darién cada persona tiene que pagar por lo menos $300. Solamente $300 para pagarle al que te va a permitir pasar por allí, y te lo justifica con que va a ser tu guía. Pero todo esto es parte de un grupo de personas que se están beneficiando
y que están siendo supervisados por estos grupos que están fuera de la ley. Entonces, ¿cuánto dinero? Si tú multiplicas estos $300 por 500.000 personas que pasaron, que atravesaron por esa selva, te puedes hacer una idea de cuál es el beneficio económico que le han visto, ¿no? Y han tratado de organizarla para hacerlo por grupos, para tener un guía, y sin embargo, eso no te garantiza nada, porque igual siguen sucediendo cosas. Como te digo, desde que llegas a la frontera con Panamá, que se llama Las Banderas, esa zona, y ahí para adelante están por tu cuenta y ahí te puede llegar a pasar cualquier cantidad de cosas, que es lo que los migrantes relatan. Lo primero que te dicen, y es como una constante, cuando tú recibes al migrante y lo quieres entrevistar, te dicen, bueno, me robaron. Siempre te dicen, me robaron. Las mujeres sufren muchísimo violencia sexual. Me metieron la mano para sacarme dinero. Y entonces te relatan esas cosas, por supuesto llorando, y también te cuentan muchísimo sobre el hambre que pasas porque no tienes manera de recargar energía. Y llegan muy enfermos estomacalmente porque la única agua que tiene es el agua del río, de los ríos, y es un agua, por supuesto, no tratada. Todo el recorrido implica una dificultad de una manera o de otra, y todo lo que ves en la selva está allí dispuesto en contra tuya para que no puedas pasar. Entonces, realmente una odisea. ¿Qué tanto hacen los gobiernos para evitar esto? Creo que no lo suficiente. No sé si tendrán la intención de evitarlo. Porque la gente sigue pasando, no existe una ruta alternativa, no hay una infraestructura o no hay una organización que proteja al migrante, o que logre disuadirlo de una manera efectiva. Eso no existe, a pesar de los mismos testimonios. Pero en el lado colombiano, yo llegué al pueblo de Apartadó, y ahí en adelante tomas un bote hasta otro pueblo que se llama, lo puedes hacer por Acandío, lo puedes hacer por Capurganá, y en ambos sitios tú no ves organización o estructura gubernamental que de alguna manera controle la situación. Siempre estás en manos de grupos irregulares que están al margen de la ley y que no sabes realmente quién es quién, y tienes que pagarles y tienes que estar en sus manos para poder cruzar. Y todos los migrantes se ven obligados a hacer esto. Ya cuando llegas a Panamá, que Migración Panamá te recibe, entonces sí hacen un registro y empieza en los centros migratorios los migrantes a recibir ayuda, sobre todo de organismos internacionales. Del gobierno panameño, en mi experiencia, no vi que de alguna manera tuvieran algún apoyo o acceso a algún recurso que necesitaran, más allá del registro. Pero las organizaciones internacionales sí están allí y se encargan de ayudar en términos médicos y de alimentación, y también de orientación y de conectividad, o sea, de comunicaciones, a los migrantes que llegan a Panamá. Rafael, y creo que mencionaste una parte muy importante antes de que cerremos aquí, es que, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras en Panamá estima que en el 2023 atendieron más de 400 sobrevivientes de violencia sexual, pero la realidad es que muchas de ellas ni siquiera lo denuncian por miedo, y es algo que la misma organización ha mencionado, y creo que es un dato importante que había que poner ahí para que se viera o se entendiera esa magnitud de esas violencias que viven estas personas en la selva del Darién. Gracias por contarnos todos estos detalles, gracias por compartir con nosotros todas estas historias, y como les decíamos a ustedes que nos están viendo ahí, entren a vozdeamerica.com este 12 de febrero para que lean este reportaje especial que les traemos desde la selva del Darién, hablando con migrantes, donde hablamos con personas que atienden también a estas personas que reciben estos primeros servicios allí, donde les presentamos datos importantes de migración en la región, para que ustedes estén al tanto de cómo se vive esa situación en, como les decía al inicio, uno de los puntos migratorios más peligrosos que tenemos en el continente. Gracias, Rafael, por conectarte con nosotros, y te invito a que tú nos cierres haciéndoles la misma invitación a quienes nos están viendo. Claro, bueno, este tipo de trabajos especiales son extremadamente difíciles y arriesgados de poder realizar, pero también en la misma medida extremadamente importantes y necesarios para entender lo que nos está sucediendo, la magnitud de lo que nos está pasando, y qué medidas como ciudadanos, como sociedad y como periodistas, qué podemos hacer al respecto, porque creo que lo peor que uno puede hacer es no hacer nada. Siempre hay algo que se puede hacer, y de eso se trata, hacer todos estos inmensos esfuerzos. Muchísimas gracias a La Voz de América también por creer en estas ideas y por ayudarlas y por apoyarlas para que se hagan realidad y podamos ver lo que está sucediendo, sobre todo en tiempos en donde cada vez es más difícil. Muchísimas gracias, y los invito por favor a que entren al trabajo especial y lo puedan leer, puedan ver los videos, puedan ver los gráficos,
y puedan nutrirse de toda esta información que logramos obtener para ustedes. Gracias, Rafael. Ya lo saben, 12 de febrero, vozdeamerica.com, ahí va a estar los sueños que cruzan el Darién, tras los pasos de migrantes en la selva, cómo se ha vivido este proceso. Pueden seguir conectándose a través de nuestras plataformas digitales y de nuestras redes sociales para toda la información más relevante. Gracias por conectarse. Las montañas, los ríos, las piedras. Una persona que venía con una enfermedad y falleció en el camino. ¿Lo viste? Sí. ¿Y qué pasó con esa persona? ¿Quedó ahí? Lo enterraron ahí los amigos que lo traían cargado. Una locura, que no venga nadie, ni un venezolano más para acá. Nadie, no, muy... Una locura. Peligroso. Que aguanten allá días sin luz, sin agua, lo que venga, para pero los niños, que no salgan. ¿Vio muchos niños? Muchos niños, ancianos, gente enferma. ¿Qué te puedo decir? No, veníamos una fila grande y pues nos robaron. Nos metieron para el medio del monte. ¿Quién? Yo digo que son los indios, pues. Entonces cargaban revólver. Había mucha gente y un señor que es de Barquisimeto cargaba $1,000. Y pues él no quiso que lo robaran, pues él salió corriendo y se metió los $1,000 en la boca y salió corriendo y la gente esa le echaban tiro. Dijo que todo era un atraco, que le dieran todo, entonces nos metían las manos en los senos, en las partes íntimas. ¿Sí? Para sacarnos, a mí me quitaron el teléfono y $300 que traía, que ya era lo último que nos quedaba. Que no venga ni un venezolano más. El viernes. No se venga nadie. Quédense allá donde estén, si están en Colombia, quédense por allá. ¿Por qué? Muy sufrido el camino, muy fuerte, muy pesadillo, muy ¿sí? Te desgasta. La inflación es la que nos lleva a esto. No tenemos por cómo entrar por vía aérea a un país donde podemos trabajar tranquilos. Entonces que nos toca cruzar la selva y arriesgarnos para que nosotros, nuestra familia pueda tener algo mejor. Porque algo que no nos ofrece ese gobierno que tenemos, ese gobierno mal administrador, vamos a decirlo. Porque Venezuela no está en situación para vivir. ¿Por qué? Porque una canasta básica está aproximadamente entre $500,000 y la gente se gana $7 mensual. Entonces no da para vivir. En RTP mostramos lo nuestro.